El método inductivo. El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias, apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo, las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. Pasos del método inductivo. Para poder tener un método inductivo, para la realización de un buen método inductivo eficaz, tenemos los siguientes pasos. El método inductivo puede distinguirse 4 pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el estudio de estos hechos, y la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización de lo que ya tenemos, de esos hechos, valga la redundancia. Un ejemplo de método inductivo puede ser el siguiente, con las premisas siguientes: las gaviotas vuelan y son pájaros. Los gorriones vuelan y son pájaros. Los mirlos vuelan y son pájaros. Todo lo que vuela es un pájaro. El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, leyes o principios, a lo particular, fenómenos o hechos concretos. Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas. Dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas, como es en el ejemplo de esta diapositiva, que nos habla exactamente de la afirmación de que todos los ingleses son puntuales. Y sabemos que John es inglés. Podemos concluir de esta forma diciendo que por lo tanto John es puntual. Por ejemplo, tomemos otro ejemplo nuevamente. La premisa número 1. Todos los hombres son mortales. Premisa número 2. Aristóteles es un hombre. Como conclusión tenemos que Aristóteles es mortal. Por lo general, cuando se aplica el método deductivo, si las premisas son verdaderas, la conclusión será efectivamente válida. Existen 2 formas de método deductivo: el método deductivo directo y el método deductivo indirecto. El método deductivo directo es aquel en el que el juicio se produce a partir de una única premisa, sin que ésta sea contrastada con otras. Por lo tanto, el método deductivo indirecto es aquel tipo de método en el que la primera premisa contiene la proposición universal y la segunda una de carácter particular. La conclusión, en consecuencia, será el resultado de la comparación entre ambas. El razonamiento deductivo utiliza el método deductivo que relaciona 3 momentos de la deducción. Está la axiomatización, la postulación y la demostración. A pesar de sus limitaciones, es de utilidad para la investigación. Ofrece recursos para unir la teoría y la observación, además de que permite a los investigadores deducir a partir de la teoría de los fenómenos que habrán de observarse. Las deducciones hechas a partir de la teoría pueden proporcionar hipótesis, que son una parte esencial de la investigación científica. Para concluir, el razonamiento deductivo, como habíamos confirmado, puede organizar lo que ya se conoce y señala cosas nuevas, señala nuevas relaciones, conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a constituir una fuente de verdades nuevas. Con este siguiente tema que yo hablaré, el método axiomático deductivo,
se presenta desarrollada en la lógica matemática principalmente, pero no estamos en matemáticas, así que lo hablaré en un lenguaje lo más popular posible. En la siguiente diapositiva tenemos una nueva palabra, axiomático. Quiero definir esto. Un axioma es una proposición que, por el grado de evidencia y de certeza que exhibe, es admitida sin demostración. Por ejemplo, respirar oxígeno nos mantiene vivos. Y tenemos la palabra deducción, que se refiere como extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios, sean generales o particulares. Uniendo ambos métodos, tenemos el método axiomático deductivo. Se entiende por deducción el desarrollo de razonamiento que permite derivar de una o varias proposiciones dadas, llamadas axiomas o premisas. Otra que es su consecuencia lógica necesaria y que se denomina conclusión. El método axiomático, continuado en la siguiente diapositiva. El método axiomático deductivo es un sistema formal, lo cual se compone de un conjunto finito de símbolos para la construcción de fórmulas y un mecanismo para el mismo. O sea, una gramática formal, un conjunto de axiomas y reglas de inferencia para obtener conclusiones y teoremas. Un sistema formal también debe cumplir con una consistencia que, teniendo una fórmula, no muestre negación a esta, una completud, o sea, demostrar fórmulas a partir de los axiomas y las reglas de inferencia, y decibilidad, es decir, identificar si una fórmula es válida o no. En la última diapositiva de este tema, sus rasgos característicos ya son reconocidos fácilmente en el pensamiento matemático clásico. Esta ciencia hace en la actualidad un empleo sistemático y regular de ella, y al contrario, su uso va disminuyendo a medida que se desciende en la escala de las ciencias. Hasta aquí mi aporte. Método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético deductivo tiene varios pasos esenciales. El primer paso es la observación del fenómeno estudiado. Segundo paso es la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. El tercer paso es la deducción de consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis. El cuarto y último paso es la verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos, comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional, es decir, la formación de hipótesis y la deducción, con la observación de la realidad o momento empírico, es decir, la observación y la verificación. Los pasos 1 y 4 requieren de experiencia, o sea, es un proceso empírico, mientras que los pasos 2 y 3 son racionales. Por esto se puede afirmar que el método sigue un proceso inductivo en la observación, deductivo en el planteamiento de la hipótesis y en sus deducciones, y vuelve a la inducción para su verificación. En el caso de que todas las variables puedan ser objetos de estudio, el último paso será una inducción completa que daría paso a una ley universal. En caso contrario, la inducción es incompleta y por lo tanto la ley obtenida sería una ley probabilística. A continuación se dará un ejemplo del método hipotético deductivo para el problema de la órbita de Urano. Paso 1. Observación. En el siglo XIX los astrónomos Adams y de Beryl descubrieron que el planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton. Paso 2. Hipótesis. Supusieron que tales irregularidades serían producidas por la atracción de otro planeta en una órbita exterior. Paso 3. Deducción de consecuencias observables. Si existiera un planeta X, debería tener una masa Y debería encontrarse en un punto Z en el cielo, y por tanto con un telescopio se podría observar. Paso 4. Experimento. El astrónomo Galle, que disponía de un potente telescopio, halló efectivamente el planeta supuesto al que llamaron Neptuno, por lo que la hipótesis resultó corroborada por la experiencia.
Investigación documental. La investigación documental es un método de estudio e interpretación basado en la revisión de libros, artículos, videos y documentales. También se puede definir como un proceso de recolección, organización y análisis de una serie de datos que trata sobre un tema particular. Por ejemplo, se puede realizar una investigación documental sobre los animales invertebrados. Para ello es necesario recolectar información sobre este tipo de fauna en los libros, documentales o internet. La investigación documental es un componente esencial dentro de las escuelas y universidades, puesto que permite desarrollar nuevos conocimientos y obtener explicaciones sobre hechos de la realidad. Este proceso no solo es utilizado por los maestros, también lo usan los alumnos y toda clase de investigadores. La búsqueda documental puede servir para realizar cualquier clase de documento, desde la elaboración de una biografía de un personaje histórico hasta un ensayo científico. En la actualidad, gracias a las plataformas digitales, es posible realizar una investigación documental con mucha facilidad. Antes era estrictamente necesario visitar las bibliotecas u otras instituciones. Ahora se puede obtener información desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Características de la investigación documental. Se desarrolla a partir de textos y documentos hallados. La investigación documental se caracteriza por desarrollarse a partir de ciertos textos o documentos que están asociados con el tema que se desea analizar. Actualmente, la investigación documental no solo emplea libros, puede realizarse a través de películas, diapositivas, audios o documentales que aporten datos sobre el tópico a investigar. Recolecta, selecciona y analiza los datos encontrados. La investigación documental también se caracteriza por realizar una recolección, selección e interpretación de los datos hallados. A partir de estos datos se elabora una presentación y una conclusión. Es decir, este tipo de investigación no solo se dedica a encontrar datos importantes, también debe seleccionar, interpretar la información encontrada. Esto permite establecer una serie de conclusiones que le aporten un valor al proceso de investigación. Permite la formulación de nuevas preguntas y aporta otras perspectivas. A través de los datos encontrados, el investigador puede formularse nuevas preguntas y establecer otras formas de investigación. Por ello, las investigaciones documentales se encuentran en constante cambio y siempre pueden aportar nuevas perspectivas. Se realiza de forma ordenada y estableciendo objetivos precisos. Para que resulten exitosas, las investigaciones documentales deben realizarse de forma ordenada. Además, tienen que establecer una serie de objetivos claros y precisos, los cuales se cumplirán a medida que se vaya realizando la recolección de datos. Por ejemplo, si se desea investigar sobre las ventajas y las desventajas del uso de las redes sociales, un objetivo de la investigación podría ser localizar testimonios, es decir, pruebas, escritos de personas que se hayan visto favorecidas o perjudicadas por el uso de alguna red social en particular. La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones existentes, teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos o técnicas usadas acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.
La importancia de esta es la enseñanza que requiere, indispensablemente para su progreso, de un constante estudio e investigación por parte del profesorado. Una buena colección bibliográfica y audiovisual formada para satisfacer las exigencias de los usuarios es considerada como indispensable para el éxito del aprendizaje y la formación profesional. El progreso de la ciencia depende de la investigación y esta de la documentación. Y ningún investigador responsable hoy puede iniciar sus trabajos hasta que haya explorado la literatura existente en la materia de su trabajo. La amplitud de la bibliografía, que de día a día va en aumento, ha hecho tan complejo su manejo que se hace indispensable algún método sistemático de investigación bibliográfica para ahorrar tiempo y energía. La acumulación de referencias se le denomina referencia a cualquier documento escrito o audiovisual que proporcione información para elaborar y sustentar la investigación. Con el criterio de la cantidad hay que buscar referencias actuales, juzgándolas solo por el título y la descripción que de ellas brindan los catálogos de las bibliotecas y hemerotecas. Este proceso de amontonamiento de referencias por el título debe hacerse teniendo en mente el plan de trabajo y cuantitativamente tan abundante como sea necesario. Para esta etapa no son necesarios los documentos mismos. La selección de referencias, que con el criterio de la calidad debe revisarse una por una de las referencias acumuladas y decidir mediante el análisis de los títulos, oraciones, resúmenes, ilustraciones, tablas, diagramas, etc. si la referencia será útil para alguno de los puntos del esquema. Aquí se eliminarán buena parte de ellas, quedando solo para las que se emplearán específicamente en el trabajo. La incorporación de referencias al plan de trabajo. Se escribe cada punto del esquema anterior en una hoja y debajo de él, en orden alfabético, cronológico o de aparición, las referencias específicas útiles para cada parte del esquema. Al terminar esta fase debe tenerse el plan con todas las referencias que se usarán en su desarrollo. Fichado. Es el proceso de llevar a las fichas el contenido de las referencias. La redacción es el contenido de cada ficha, se incluye convenientemente las partes del esquema a que corresponde. La confrontación y verificación conviene hacer que la otra persona lea el manuscrito lentamente y en alta voz, mientras que el autor sigue y corrige la copia original. La integración de la investigación bibliográfica con la investigación científica. El conocimiento de la literatura especializada permite al investigador informarse de qué se conoce y qué falta precisar o por conocer. De esa manera, el investigador está en condiciones de formular sus proyectos para nuevas investigaciones. Obtenidos los resultados de las mismas, necesitará comunicarlos a la comunidad científica, por lo que volverá a auxiliarse de la investigación bibliográfica. Investigación de campo. La investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección, como entrevistas o encuestas, con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. La investigación de campo se recopila directamente de fuentes originales, lo que proporciona un control más alto sobre la naturaleza y la cantidad de datos recopilados. Los mejores resultados de la investigación de campo provienen de un plan de investigación bien definido y puede ser de inmenso valor, pero también se requiere de mucho tiempo para recolectar dicha información. Etapas de la investigación de campo. Esta posee 5 etapas que son el planteamiento del problema, la etapa exploratoria, usar los instrumentos, realizar el primer borrador y la redacción final. Toda investigación de campo debe comenzar planteándose el problema que quiere resolver con dicha investigación y si ésta puede llevarse a cabo en forma y plazo correctos. De ser así, comenzará la etapa exploratoria, donde se empieza a tantear el terreno y se plantearán las limitaciones del proyecto, el tiempo, el presupuesto y el objeto del estudio. A partir de entonces se construirán los instrumentos que se utilizarán para recoger los datos, encuestas, entrevistas y cuestionarios, los cuales proporcionarán una información que deberá ser analizada en sumo detalle y a la cual será posible extraer un índice provisional.
Hecho esto, llega el momento de redactar un primer borrador que convendrá discutir con otros expertos antes de acometer la última etapa de la investigación de campo, que es la redacción final del resultado, en el cual ya se incluirá todo el contenido de apoyo como mapas, fotografías, cuadros estadísticos y demás para darle fin a la investigación. ¿Qué es la investigación experimental? La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto del experimento. La investigación experimental es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. El ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, se califica como una investigación experimental. Una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable independientemente se debe a la manipulación de la variable independiente. Es importante para una investigación experimental establecer la causa y el efecto de un fenómeno, lo que significa que debe ser claro en los efectos observados en un experimento se deben a la causa. Como es natural, pueden ser que los eventos que ocurran sean confusos y no permitan a los investigadores establecer conclusiones fácilmente. Por ejemplo, un estudiante de cardiología realizó una investigación para comprender el efecto de los alimentos y el colesterol, y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas del corazón no son vegetarianos ni tienen diabetes, es porque comen carne, supongamos. Este último puede ser un aspecto, o sea, la causa, puede provocar un ataque cardíaco, que sería el efecto. ¿Cuándo llevar a cabo una investigación experimental? Cuando el tiempo es un factor vital para establecer una relación entre causa y efecto. Cuando se debe un comportamiento invariable entre causa y efecto. Cuando eminentemente la relación causa-efecto sea por conveniencia. Tipos de